Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, el Team Heidi. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información, fotos de nuestras crónicas y ya que nos compartan con sus conocidos. También tenemos Patreon por si nos quieren pichar un café, pueden cooperarnos ahí desde $1. En el YouTube nos pueden dar un super like, que también es denos propina, porque pues estamos aquí. Y estarán pensando, porque están vestidas igual que la semana pasada, porque estamos grabando todo en uno. Solas, no vino Brandon. Brandon no está. Ya tuvimos una mini crisis porque la cuestión le apachurró algo que no tenía que... Bueno, aquí estamos. Aquí estamos ya. Todo está bien. Empezamos. La semana pasada, porque ustedes están viendo una semana después, platicamos un poco acerca de la serie de los eventos desafortunados que nos llevaron al suicidio colectivo, que ya me dijo la cosa que no es suicidio colectivo, en Waco, después de haber estado sitiados por la policía durante 51 días. Les platiqué sobre el David Koresh, que nació como Vernon Wayne, pero que se cambió el nombre para que fuera más ad hoc con lo que quería hacer, que en realidad hizo. No quería, lo hizo. También les platiqué sobre su vida, los davidianos, cómo es que este hombre terminó dominando su pequeño y paranoico mundo. Y al igual que la historia de otra supuesta secta de finales del siglo XX, el tiempo del pueblo de Jim Jones, en el que casi 1,000 personas perdieron la vida por suicidio en masa, Waco persiste en la imaginación popular como la historia de un grupo de personas que buscaron su propio destino. Y no debería de ser así. La historia de Waco es sin duda una tragedia, pero también es mucho más complicada que la historia de una secta. De hecho, algunos de los pocos sobrevivientes del asedio han expresado su enojo por la forma en que sienten que los relatos oficiales del asedio eliminaron la capacidad de acción de los davidianos, retratándolos como víctimas en lugar de creyentes. ¿Y todo bien en casa? Es que, bueno, sigue. En su libro Waco, A Survivor's Story, o Waco, la historia de un sobreviviente, David Thibodeau escribe: muchos de los davidianos han sido demonizados por los medios de comunicación. Sentí que era mi deber contar la verdadera historia de un grupo de personas que intentaban vivir de acuerdo con sus creencias religiosas y las enseñanzas de un hombre al que todos consideraban divinamente inspirado. La historia de Waco es también la historia de desacuerdos sobre la libertad religiosa, los derechos y límites del gobierno federal y lo que significa ser una religión legítima. Entonces, seguimos. Nos quedamos con que ya casi entraban. Right? La ATF había planeado su redada para el lunes 1 de marzo del 93 con el nombre en código Showtime. Afirmó más tarde que la redada se adelantó un día al 28 de febrero del 93 en respuesta a la serie de artículos The Sinful Messiah o El Mesías Pecador, que sacó el Waco Tribune Herald, o el periódico de ahí, que la ATF había tratado de evitar que se publicara. ¿Por qué estaban tratando de evitar que se publicara? Porque si salía ese artículo en el periódico, le iban a avisar al David Koresh que ya se estaban dando cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces no querían que saliera. Sale esto en el periódico y dicen, chin, es Showtime, literalmente. A partir del 1 de febrero, los agentes de la ATF tuvieron 3 reuniones con el personal de Tribune Herald con respecto a un retraso en la publicación de Sinful Messiah. La ATF primero le dijo al periódico que la redada se llevaría a cabo el 22 de febrero, fecha que cambiaron al 1 de marzo, y finalmente a una fecha indefinida.
Entonces, los agentes de la ATF sintieron que el periódico había pospuesto su publicación a pedido de ellos durante al menos 3 semanas. En una reunión el 24 de febrero entre el personal de Tribute Herald y el agente de la ATF, Philip Johannick, y otros 2 agentes de la ATF, no pudo darle al personal del periódico una idea clara de qué acción se planeaba ni cuándo. Y ahí es donde cometieron el error más grande, porque entonces los del periódico dijeron, híjole, algo bueno va a pasar. Hay que soltar la noticia antes de que cualquier otra persona nos gane. Y básicamente les avisaron. Entonces, el Tribute Herald informó a la ATF que estaban publicando la serie que incluía un editorial que pedía a las autoridades locales que actuaran. Por lo tanto, David Koresh se iba a sentir acosado por el mismo pueblo en el que vivían, porque entonces ya le estaban pidiendo a la policía que interviniera con lo que ellos estaban haciendo, ¿ok? Uh-huh. Sacan entonces el Mesías Siniestro o el Mesías mal portado el 27 de febrero. Aunque la ATF prefirió arrestar a Koresh cuando estaba fuera de Mount Carmel, era lo que decían, los planificadores recibieron información inexacta de que Koresh rara vez salía de ahí. Entonces ese fue el pretexto que necesitaron, porque dijeron, pues hay que preguntarle cuando no esté adentro del recinto. Y alguien dice, no, pero casi nunca sale. Ah, no, bueno, entonces hay que meternos. Pero eso es una mentira. ¿Que rara vez salía? Pues sí, pero era el pretexto que necesitaban para poder meterse. Entonces, los miembros de la rama davidiana eran bien conocidos localmente y tenían relaciones cordiales con los otros lugareños. Los davidianos de la rama se mantenían en parte comerciando en ferias de armas y se ocupaban de tener la documentación pertinente para garantizar que sus transacciones fueran, entre comillas, legales. Paul Fata era un comerciante de armas davidiano de fuego con licencia federal y el grupo operaba un negocio minorista que ya les mencioné llamado Magback. Cuando llegaban los envíos de Magback, Fata, Steve Schneider o Koresh firmaban el recibo. La mañana de la redada, Paul Fata y su hijo Kalani se dirigían a una feria de armas de Austin para hacer negocios, por eso no estaban ahí. Llegamos al 28 de febrero. Agentes de la ATF intentando entrar en el complejo de los davidianos intentaron ejecutar su orden de allanamiento el domingo por la mañana. El alguacil local, en cintas de audio transmitidas después del incidente, dijo que no estaba al tanto de la redada. Ojo. A pesar de que se le informó de que los davidianos sabían que se avecinaba una redada, el comandante de la ATF ordenó que se llevara a cabo, aunque su plan dependía de llegar al complejo sin que estos estuvieran armados y preparados. Pero si ya les habían avisado, obviamente los iban a estar esperando. Armados y preparados. Cualquier ventaja de la sorpresa se perdió cuando el reportero de televisión que había sido avisado sobre la redada pidió instrucciones a un cartero del servicio postal, que como ya les mencioné era cuñado de Koresh y vivía junto con los davidianos. Koresh luego le dijo al agente encubierto de la ATF, Robert Rodríguez, que sabían que una redada era inminente. Rodríguez se había infiltrado, como ya les dije, en los davidianos y se sorprendió al descubrir que su tapadera había sido descubierta, o sea, se habían dado cuenta que él era un agente. El agente puso una excusa y abandonó el complejo. Cuando más tarde se preguntó qué habían estado haciendo los davidianos cuando salió del complejo, Rodríguez respondió, estaban rezando. Los sobrevivientes de los davidianos han escrito que Koresh ordenó a los seguidores varones seleccionados que empezaran a armarse y tomaran posiciones defensivas, mientras que a las mujeres y los niños se les dijo que se refugiaran en sus habitaciones. Koresh les dijo que intentaban hablar con los agentes y que lo que sucediera a continuación dependería de las intenciones de los agentes de la ATF. La ATF llegó a las 9:45 en un convoy de vehículos civiles que contenían personal uniformado con equipo táctico estilo SWAT. Entonces, los agentes de la ATF afirman que oyeron disparos que provenían del interior del recinto, mientras que los sobrevivientes de la rama davidiana afirmaron que los primeros disparos vinieron de los agentes de la ATF que estaban fuera. Una razón sugerida puede haber sido una descarga accidental de un arma, posiblemente por un agente de la ATF, lo que provocó que la ATF respondiera con fuego de armas automáticas. Si ustedes ven el documental que está en Netflix, uno de los policías que están ahí diciendo, que están entrevistando, dice, probablemente uno de nosotros disparó un arma sin querer. Y entonces se hace toda la trifulca.
¿Por qué? Porque se disparan, o sea, alguien tenía que dar el primer paso para que las cosas se tornaran violentas. Ujú. Los davidianos no estaban haciendo nada. Estaban esperando dentro de su terreno, de su casa. Como no pasaba nada, alguien sin querer, entre comillas, hace un disparo y entonces empieza todo el mundo a disparar. ¿Ok? Otros afirman que los primeros disparos fueron realizados por el equipo canino de la ATF enviado para matar a los perros en la perrera de la rama davidiana. ¿Para qué? Eran perros de guardia, pero, güey, ¿por qué enviarías a alguien a matar a los perros? No sé. Se utilizaron 3 helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército como distracción aérea y todos recibieron fuego enemigo. Ahora, se utilizaron 3 helicópteros de la Guardia Nacional como distracción aérea. ¿Ustedes piensan que unas personas que están esperando que alguien los ataque, que creen fervientemente en el apocalipsis, y tú mandas 3 helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército a sobrevolar su lugar? ¿Ustedes piensan honestamente que ellos creyeron, ay, nos quieren distraer, ay, no van a hacer nada? No. Entonces, durante los primeros disparos, Koresh resultó herido con disparos en la mano y en el estómago. 1 minuto después del inicio de la redada, el davidiano Wayne Martin llamó a los servicios de emergencia suplicándoles que dejaran de disparar. Martin pidió un alto al fuego y las cintas de audio lo registran diciendo, aquí vienen de nuevo y son ellos los que disparan, no somos nosotros. Y, nuevamente, si ustedes se van al documental de Netflix, ahí lo pueden escuchar, porque están todas las grabaciones. ¿Okay? La primera víctima de la ATF fue un agente que había llegado al lado oeste del edificio antes de ser herido. Los agentes rápidamente se pusieron a cubierto y dispararon contra los edificios mientras los helicópteros empezaban su desvío y volaban a baja altura sobre el complejo a 350 pies o 150 metros del edificio. 105 metros. Los davidianos dispararon contra los helicópteros y los alcanzaron, aunque ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido. En respuesta, los pilotos de los helicópteros decidieron alejarse del complejo y aterrizar. En el lado este del complejo, los agentes sacaron 2 escaleras y las colocaron contra el costado del edificio. Luego treparon al techo para asegurarlo y llegar a la habitación de Koresh y al lugar en donde creían que se almacenaban las armas. En la pendiente oeste del techo, 3 agentes llegaron a la ventana de Koresh y estaban agachados junto a ella cuando fueron atacados. Un agente murió y otro resultó gravemente herido. El tercer agente trepó por la cima del techo y se unió a otros agentes que intentaban ingresar a la armería o el lugar en donde tenían todas las armas. La ventana se rompió, una granada aturdidora fue arrojada adentro y 3 agentes entraron en la armería. Cuando otro intentó seguirlos, una lluvia de balas atravesó la pared y lo hirió, pero pudo alcanzar una escalera y deslizarse hacia un lugar seguro. Un agente disparó su escopeta contra los davidianos hasta que fue alcanzado en la cabeza por el fuego de respuesta y murió al instante. Dentro de la armería, los agentes mataron a un davidiano y descubrieron un escondite de armas, pero posteriormente fueron objeto de un intenso fuego, 2 resultaron heridos. Mientras escapaban, el tercer agente lanzó fuego de cobertura matando a otro davidiano. Mientras escapaba, se golpeó la cabeza con una viga de soporte de madera y cayó del techo, pero sobrevivió. Un agente que estaba afuera les proporcionó fuego de cobertura, pero recibió un disparo de un davidiano y murió instantáneamente. Decenas de agentes de la ATF se pusieron a cubierto, muchos detrás de vehículos de los davidianos, e intercambiaron disparos con ellos. El número de heridos del ATF aumentó y un agente murió por disparos desde el complejo mientras los agentes disparaban. Un davidiano en lo alto de la torre de agua estaba disparando. El intercambio de disparos continuó, pero 45 minutos después de la redada, los disparos empezaron a disminuir a medida que los agentes se quedaban sin municiones. El tiroteo continuó durante un total de 2 horas. Se empezaron a quedar sin municiones, o sea, sin balas. Ahora, esto fue en una época en donde, número 1, no había teléfonos celulares. Número 2, como pensaron que iba a ser algo tan fácil, iban en carros de civiles, como les comenté en un inicio, con full gear, o sea, totalmente vestidos para, como Combate. tipo el SWAT, para combate. Pero no tenían radios, porque iban en carros de civiles, no había celulares.
estaban retirados del pueblo, por lo tanto no tenían acceso ni a más armas, ni a más balas, ni a nada. Entonces, y no tenían cómo comunicarse para que les llegaran refuerzos. Entonces, se pudo poner peor. ¿Ok? El teniente sheriff Lynch del departamento del sheriff del condado de McLean se puso en contacto con la ATF y negoció un alto al fuego. Ahora, supieron que estaba pasando todo esto porque, como les digo, en cuanto empiezan y hieren al David, marcan al 911 y les dicen, hey, nos están atacando, nosotros no estamos disparando, nos están disparando ellos, que cesen el fuego, o sea, no estamos haciendo nada, que se detengan, pero la policía ya estaba ahí y dijeron, la ATF dijo, pues ya estamos aquí, vamos haciéndolo. Pensaron, otra vez, como les dije en el capítulo pasado, llevaban muy buena autoestima y pensaron que los iban a poder someter pronto, cosa que obviamente no pasó. El sheriff Harwell afirma en el documental de William Gasecki, Waco, The Rules of Engagement, que los agentes de la ATF se retiraron solo después de que se quedaron sin municiones. El agente de la ATF, Chuck Hustmeyer, escribió más tarde. Aproximadamente a los 45 minutos de tiroteo, el volumen de disparos finalmente empezó a disminuir. Nos estábamos quedando sin municiones. Los davidianos, sin embargo, tenían mucha. En total, 4 agentes de la ATF habían muerto durante el tiroteo y otros 16 habían resultado heridos. Después del alto al fuego, los davidianos permitieron que los muertos y los heridos de la ATF fueran evacuados y mantuvieron el fuego durante la retirada de la ATF. Los 5 davidianos muertos en la redada fueron Winston Blake, Peter Kent, Peter Hisman, Perry Jones y Jaden Wendell. 2 de ellos fueron asesinados a manos de los davidianos después de haber sido heridos. Sus cuerpos fueron enterrados en el terreno casi 6 horas después del alto al fuego a las 11:30 de la mañana. Michael Schroeder fue asesinado a tiros por agentes de la ATF que alegaron que disparó una pistola a los agentes cuando intentó volver a ingresar al complejo junto con Woodrow Kendrick y Norman Allison. El informe de Alan Stone afirma que los davidianos no tendieron una emboscada a la ATF y que aparentemente no maximizaron la matanza de agentes de la ATF, explicando que eran más bien fanáticos religiosos desesperados que esperaban un final apocalíptico en el que estaban destinados a morir defendiendo su suelo sagrado y destinados a lograr la salvación. Honestamente, de esta declaración, yo pienso que es muy cierta. Sí. Porque realmente, si ellos hubieran querido, si los otros ya se estaban quedando sin munición, si ellos hubieran querido, hubieran hecho este show más grande desde ahí. O desde sea, un se los inicio. terminan, ¿sabes? Pero se esperaron. Ellos estaban así como de que, pues díganos qué quieren. Llegaron soltando balazos. Ujú. Entonces, si ellos hubieran querido, realmente los hubieran podido emboscar, realmente, porque tiempo tuvieron, pero los estaban esperando para saber, van a dialogar, nos vamos a agarrar a balazos. Y la ATF se fue por la segunda opción. Y realmente, como se los comenté en el capítulo, en la crónica pasada, bueno, en la primera parte, realmente eran fanáticos religiosos que estaban esperando un final apocalíptico. O sea, para ellos era como, pues a lo mejor esto es el apocalipsis y hoy me toca irme porque voy a lograr la salvación, porque es lo que el David Koresh me ha estado diciendo todo este tiempo. Ujú. Y antes de él, la señora me lo ha estado diciendo todo este tiempo. Entonces, muy probablemente, esto es lo que me corresponde. Ellos no lo estaban viendo como, voy a matar a alguien, o me voy a matar yo, o, ¿saben? Estaban haciendo lo que creían que era lo correcto. Entonces, el informe federal dice lo siguiente. Las tendencias violentas de los cultos peligrosos se pueden clasificar en 2 categorías generales: violencia defensiva y violencia ofensiva. La violencia defensiva es utilizada por los cultos para defender un complejo o enclave que fue creado específicamente para eliminar la mayor parte del contacto con la cultura dominante. El enfrentamiento del 93 en Waco, Texas, en el complejo Branch Davidian, es un ejemplo de esta violencia defensiva. La historia ha demostrado que los grupos que buscan retirarse de la cultura dominante rara vez actúan de acuerdo con sus creencias de que el fin de los tiempos ha llegado a menos que se los provoque. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó.
Los agentes de la ATF establecieron contacto con Koresh y con otros dentro del complejo después de que se retiraran. El FBI tomó el mando poco después como resultado de la muerte de los agentes federales, colocando a Jeff Jamar, jefe de la oficina del campo de San Antonio de FBI, a cargo del asedio como comandante del sitio. El equipo de rescate de rehenes del FBI, HRT, estaba encabezado por el comandante Richard Rogers, quien previamente había sido criticado por sus acciones durante el incidente de Ruby Ridge. Otro incidente, que después vamos a hablar. Al igual que en Ruby Ridge, Rogers a menudo ignoraba al comandante del sitio en Waco y había movilizado los equipos tácticos del HRT azul y dorado al mismo sitio, lo que en última instancia creó presión para resolver la situación táctica debido a la falta de reservas del HRT. Y aquí quiero que veamos algo que es bien importante. Estaban dos agencias, entre comillas, a cargo. A este punto estaba el FBI y el HRT. El FBI era el que estaba a cargo de toda esta situación. Pero Rogers quería terminar rápido la situación. Si ven el documental, ustedes se van a dar cuenta. Él quería, hay que entrar, hacer lo que tengamos que hacer y ya, que se termine esto pronto. Y el FBI era, necesitamos negociar. Hay niños, hay mujeres, tenemos que hacer que esto pase de la manera más pacífica y cordial posible. Y el otro era de que, no, ya estamos aquí, tenemos hombres suficientes, están haciendo algo malo, hay que entrar. Y uno pasaba por encima de las órdenes del otro. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Esto es un caldo de cultivo para que una tragedia suceda. Sí. Porque mientras esto estaba pasando y ellos se peleaban, a David Koresh le llegaban este tipo de mensajes contrarios. Le llegaba como uno le decía, hay que tomarnos una cerveza, hay que platicar para ver qué va a pasar. Y el otro era, si no sales ahorita, te voy a gasear todo allá adentro. Entonces, ¿sabes? Una persona que ya de por sí no está en mucho contacto con la realidad, le pones estas dos personas y entonces, ¿qué esperas? Uh-huh. Bueno, a principio, los davidianos tenían contacto telefónico con los medios de comunicación locales y Koresh dio entrevistas telefónicas. Las pueden ver todas y las buscan en YouTube. El FBI cortó la comunicación de los davidianos con el mundo exterior. Durante los siguientes 51 días, la comunicación con los que estaban dentro fue por teléfono por parte de un grupo de 25 negociadores del FBI. El informe final del Departamento de Justicia concluyó que los negociadores criticaron a los comandantes tácticos por socavar las negociaciones, que es lo que les estoy diciendo. En los primeros días, el FBI creyó que habían logrado un gran avance cuando negociaron con Koresh un acuerdo por el cual los davidianos abandonarían pacíficamente el complejo a cambio de un mensaje grabado por Koresh que se transmitiría por la radio nacional. La transmisión se realizó, pero Koresh luego les dijo a los negociadores que Dios le había dicho que permaneciera en el edificio y esperara. A pesar de esto, poco después, los negociadores lograron facilitar la liberación de 19 niños de edades entre 5 meses y 12 años sin sus padres. Sin embargo, 98 personas permanecieron en el edificio. Luego el FBI y los Rangers de Texas entrevistaron a los niños, algunos durante horas. Supuestamente los niños habían sido abusados física y sexualmente mucho antes del enfrentamiento. Esta fue la justificación clave ofrecida por el FBI, tanto al entonces presidente Bill Clinton como a la fiscal general Janet Reno para lanzar ataques con gas lacrimógeno para obligar a los davidianos a salir del complejo. Ahora, ¿por qué niños sin los papás? Muy sencillo. Querían a los niños primero para grabarlos y que los papás que se habían quedado dentro de Mount Carmel vieran los videos y vieran, estamos tratando bien a sus hijos. Uh-huh. No va a pasar nada. Salgan ustedes también. Uh-huh. Tu hijo te extraña, tu hijo quiere a su mamá, tu hijo, ¿sabes? Y entonces pasan videos en donde dicen, hay un bebé de 5 meses, y es cierto, en los videos está el bebé. Y lo tienen en el piso y el niño está llorando y no hay nadie que le haga caso y se acercan otras niñas de las que están ahí con ellos y lo empiezan a cargar. Y, ¿sabes? Esto lo estaban pasando en la televisión, diciéndole a la gente que este hombre, el David Koresh, había abusado de estos niños. Y estos videos se los pasaban a los papás dentro y les decían,
todo va a estar bien. Tus hijos te extrañan. Necesitas salir con ellos. Era la manera en cómo el FBI quería poder hacer Alentarlos. como este brainwash o lavado de cerebro para que las mamás de los niños salieran. Porque a estas alturas, cuando empiezan a dejar salir a los niños, ellos dicen, bueno, deja salir a las mujeres, y ellas no. O sea, no me quiero salir. Yo quiero quedarme aquí. Realmente es algo en lo que yo creo. Y pues si es designo de Dios que mis hijos estén allá y yo esté aquí adentro, pues aquí me voy a quedar. Que así sea. Así es. Durante el sitio o el asedio, el FBI envió una cámara de video a los davidianos. En la cinta de video grabada por los seguidores de Koresh, presentó a sus hijos y a sus esposas a los negociadores del FBI, incluidos varios menores que afirmaban haber tenido bebés con Koresh. Él había tenido 14 de los 24 niños que necesitaba y 14 de los que se quedaron con él dentro del complejo. O sea, los niños que él había tenido estaban dentro del complejo, junto con él. Ellos no se salieron. No. Varios davidianos hicieron declaraciones en el video. El 9º día, el lunes 8 de marzo, los davidianos enviaron la cinta de video para mostrar al FBI que no había rehenes, pero que todos se quedaban dentro por voluntad propia. Este video también incluía un mensaje de Koresh. El registro de los negociadores mostró que cuando se revisó la cinta hubo preocupación de la divulgación de la misma a los medios de comunicación porque esto iba a generar empatía hacia Koresh y los davidianos. Los videos también mostraban a los 23 niños que todavía estaban dentro del complejo y a los profesionales del cuidado infantil en el exterior preparados para cuidar a esos niños, así como de los 19 liberados anteriormente. Es decir, tenían mucha gente que podía cuidar de los niños conforme los iban liberando o conforme, ¿saben?, los dejaban salir. Mientras continuaba el asedio, Koresh negoció por más tiempo, supuestamente para poder escribir los documentos religiosos que necesitaba completar antes de rendirse. Sus conversaciones, que estaban llenas de imágenes bíblicas, distanciaron a los negociadores federales que trataron la situación como una crisis de rehenes. Entre ellos, los equipos de negociación empezaron a llamar las palabras de Koresh balbuceos bíblicos. Ni siquiera sé cómo sentirme al respecto, porque no lo estoy defendiendo. Absolutamente no, de ninguna manera. Pero si ya viste que el hombre está bien convencido, y a lo mejor no tanto él, pero que toda la gente que está a su alrededor está muy convencida de que él es el enviado, el Mesías. ¿Cómo crees que vas a convencerlos de que salgan tratándolo como si estuviera loco o como si los tuviera como rehenes? Ajá. Cuando ya te demostró con la cinta que la gente está ahí por voluntad propia, totalmente crédula a lo que su Mesías le está diciendo. Ajá. Entonces, la manera en que estaban negociando a mí se me hace de las peores que he visto. Digo, Sí es. hemos visto muchas muy malas, pero esta es como, wow, te vas a llevar un premio. El 7 de marzo, el FBI empezó a consultar con los eruditos bíblicos Philip Arnold y James Tabor, quienes estudiaron una transcripción de la transmisión de radio de Koresh para tratar de comprender la teología de lo que estaba diciendo. Esa semana, Arnold y Tabor fueron invitados a programas de radio en estaciones en Dallas, KRLB y KGBS. Koresh escuchó los programas en una radio a batería. El 16 de marzo le pidió permiso a la FBI para hablar de la Biblia con Arnold directamente y el FBI le negó esta solicitud. El 1 de abril, Arnold y Tabor fueron entrevistados por el presentador de un programa de radio, Ron Engelman, en la KGBS para hablar de la situación en el centro Mont Carmel. Tabor dijo que el apóstol Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento desde la prisión y de manera similar el mensaje de Koresh llegaría a una audiencia más amplia si se entregaba pacíficamente, incluso si eso significaba ir a prisión. El 4 de abril, Dick Degerin, el abogado de Koresh, le entregó a David Koresh una grabación de esta transmisión. Según David Tivadou, un testigo ocular dentro del complejo, Koresh mostró una respuesta favorable al escuchar la cinta. Claro que iba a tener una respuesta favorable si lo están comparando con el apóstol Pablo. Justo. La validación que necesitaba. Claro. Entonces, antes del incendio fatal, 14 adultos y 21 niños abandonaron el complejo, mientras que 9 más escaparon después de que inició el incendio. Durante los meses siguientes, ya voy a llegar.
La razón de Reno para aprobar el ataque final con gas lacrimógeno varió desde su afirmación inicial de que el equipo de rescate de rehenes del FBI le había dicho que Koresh estaba abusando sexualmente de los niños y golpeando a bebés. Después el FBI dijo, nosotros no le dijimos eso es una mentira. Después también utilizó su afirmación de que la milicia desorganizada de los Estados Unidos, de Linda Thompson, se dirigía a Waco, ya sea para ayudar a Koresh o para atacarlo a él. O sea, a final de cuentas, Reno estaba paranoico y loquito, el negociador. Entonces, ahí nomás. El asalto tuvo lugar el 19 de abril del 93. Debido a que los davidianos estaban fuertemente armados, las armas del equipo de rescate de rehenes del FBI incluían rifles calibre 50 y vehículos blindados de ingeniería de combate. Y un tanque. Que es, bueno, vehículos blindados, entre ellos un tanque. Los CEB o los vehículos blindados usaban explosivos para hacer agujeros en las paredes de los edificios del complejo para poder bombear gas lacrimógeno. Ahora, imagínense ustedes que esta gente estaba totalmente convencida, esperando el apocalipsis. Me acaban de comparar con un apóstol. La gente con la que estoy cree ciegamente en lo que yo les estoy diciendo. Tal vez yo creo ciegamente en lo que yo les estoy diciendo. Estamos platicando de cómo estoy dejando salir niños. Estás involucrando más gente que es especialista en la Biblia. Todo va avanzando al parecer bien y de repente hay un tanque que primero que nada se ve que el tanque va entrando. Sí. Y se empieza a subir en los carros de los davidianos. ¿Qué dices tú? Innecesario. Totalmente innecesario. ¿Seguirían a escapar en sus carros? Estaban completamente rodeados. Innecesario destruir su propiedad. Y luego, este tanque junto con otros carros empiezan a hacer agujeros en el recinto. ¿En la cabeza de quién eso es negociar algo? No es. En ningún planeta, en ningún país, bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando hicieron eso, intentan obligar a los davidianos a salir sin hacerles daño. El plan establecido exigía que se bombearan cantidades cada vez mayores de gas en 2 días para aumentar la presión. Oficialmente no se iba a realizar ningún asalto armado, oficialmente. Con respecto al plan inicial de lanzar gas lacrimógeno al edificio, el portavoz del FBI, Carl Stern, afirmó que se había recibido información de psicólogos, psiquiatras, especialistas en conducta, así como de personal científico y médico. Es decir, se estaban cubriendo el trasero para justificar el hecho de que estaban utilizando este tipo de arma. A final de cuentas, es un arma. Había niños adentro. Había niños. Sí. Dato curioso del gas lacrimógeno. Es utilizado principalmente en Europa y en México para dispersar multitudes. Está prohibido utilizarlo en Estados Unidos y no se utiliza ni siquiera en la guerra porque es sumamente dañino, muy, muy tóxico y curiosamente, si se llega a incendiar el gas CS, se convierte en cianuro. Ah, mira, qué suave. Porque química. Les avientan gas lacrimógeno. David Koresh, que te lo iba a decir en la crónica anterior. Cuando hacen su rastreo para ver fuentes de calor, vieron una fuente de calor muy importante en uno de los cuartos y dijeron, seguro es el laboratorio de metanfetaminas. David Koresh y compañía tenían varios calentones de queroseno en diferentes habitaciones del centro para poderse mantener calientes. Les avientan gas lacrimógeno. Pues claro que no iban a salir. Si se convierte en cianuro, claro que no iban a salir. Digo. Bueno, porque aparte el gas lacrimógeno, las 400 granadas pequeñas que lanzaron es gas lacrimógeno explosivo. Es decir, en cuanto cae la madre esa, suelta chispas y sale todo el gas. Más el queroseno. Y todo de madera y cartón.
Bueno, se iban a utilizar altavoces para comunicar a los davidianos que no habría ningún asalto armado y para pedirles que no dispararan contra los vehículos. Ujú. Según el FBI, se había permitido a los agentes del equipo de rescate de rehenes, los que traían su desmadrito, devolver el fuego entrante, pero los agentes federales no dispararon ningún tiro el 19 de abril. Cuando varios davidianos abrieron fuego, la respuesta del equipo de rescate de rehenes del FBI fue solo aumentar la cantidad de gas que se estaba utilizando. Un funcionario anónimo afirmaría que la razón del aumento de agresión del FBI fue el equipo de escucha de audio de la oficina dentro del complejo. Esta afirmación no fue corroborada ni negada por el director del FBI, William Sessions. El equipo de rescate de rehenes del FBI lanzó proyectiles de gas CS de 40 milímetros, 1.6 pulgadas, de la marca Ferret mediante lanzagranadas M79. Muy temprano por la mañana, el equipo de rescate de rehenes del FBI disparó 2 proyectiles de gas CS militares en el sitio de construcción de Branch Davidian. Alrededor de la media mañana, el equipo de rescate de rehenes del FBI empezó a quedarse sin proyectiles de CF Ferret de 40 milímetros y le pidió al capitán de los Texas Rangers, David Rhines, proyectiles de gas lacrimógeno. Los proyectiles de gas lacrimógeno adquiridos de la compañía F en Waco resultaron ser pirotécnicos inutilizables y fueron devueltos a la oficina de la compañía F. Las municiones de 40 recuperadas por los Texas Rangers en Waco incluyeron docenas de proyectiles de CS líquido Ferret modelo SGA-400 de plástico, 2 proyectiles de gas lacrimógeno pirotécnico militar de metal, 2 granadas de sonido y destello Nico Pyrotechnic de metal y bengalas de iluminación con paracaídas. Después de más de 6 horas, ningún davidiano había abandonado el edificio y se refugiaron en una habitación subterránea de bloques de hormigón, que era un búnker, dentro del edificio o usaron máscaras de gas. Esa es la versión oficial. Alrededor de mediodía, 3 incendios estallaron casi simultáneamente en diferentes partes del edificio y se extendieron rápidamente. Obviamente, eso está muy raro. Ya tiene 6 horas pompeándoles gas lacrimógeno de todo tipo. Líquido, tamaño gigante, pirotécnico, de los que utiliza el ejército, no nada más de los pequeñitos que dijeron que iban a estar tirando, y nadie sale. Y de repente, 6-7 horas después, simultáneamente, en 3 partes del edificio, se desata el fuego. Las imágenes del incendio fueron transmitidas en vivo porque obviamente para este punto, 51 días después del primer ataque, porque fue un ataque, o de la redada, intento de redada, todo el mundo ya los estaba viendo. Ya tenían 51 días con, entre comillas, rehenes allá adentro, con niños. Tienes 6 horas, más de 6 horas bombeándoles gas lacrimógeno. La gente no sale. Todo el mundo lo estaba viendo. Todo el mundo lo estaba viendo. Y entonces, el gobierno mantiene que los incendios fueron iniciados deliberadamente por los davidianos. Algunos sobrevivientes de los davidianos y otros expertos sostienen que los incendios fueron iniciados accidental o deliberadamente por el asalto, posiblemente por los tipos de municiones pirotécnicas utilizadas por el FBI. Obviamente, solo 9 personas abandonaron el edificio durante el incendio. Los davidianos restantes, incluidos los niños, fueron enterrados vivos por los escombros, asfixiados o baleados. Eran personas que creían fervientemente en el apocalipsis y tú los estás bombardeando dentro de una casa en donde hay niños, bebés y mujeres indefensos. Uh-huh. Los hombres con armas, ok. Niños y mujeres indefensos. Si murieron enterrados por los escombros, ok, por los escombros de lo que se estaba quemando, pero también en el momento en que estaban bombardeando o haciendo los agujeros para tirar las granadas, ¿no creen que esto también pudo pasar en ese momento? Sí, claro. Porque obviamente no tenían manera de ver para adentro, en donde estaban haciendo los agujeros. Y todavía es de que, pero no los vamos a atacar, no se asusten, no nos vayan a disparar, no los estamos atacando.
Venimos de manera pacífica a dialogar. Exactamente. Entonces, muchos murieron por inhalación de humo o monóxido de carbono y otras causas mientras el fuego envolvía el edificio. Según el FBI, Steve Schneider, el principal ayudante de Koresh, disparó y mató a Koresh y luego a sí mismo. En total, murieron 76 personas. En el almacén del búnker se encontró una gran concentración de cuerpos, armas y municiones. El informe del investigador de incendios provocados de los Texas Rangers supone que a muchos de los ocupantes se les negó la posibilidad de escapar desde el interior o se negaron a salir hasta que la huida no fue una opción. También menciona que los escombros estructurales de las operaciones de demolición en el extremo oeste del edificio podían haber bloqueado una posible ruta de escape a través del sistema de túneles. Una investigación independiente realizada por 2 expertos del Departamento de Ingeniería de Protección contra Incendios de la Universidad de Maryland concluyó que los residentes del complejo tuvieron tiempo suficiente para escapar del fuego si así lo hubieran deseado. La autopsia de los muertos revelaron que algunas mujeres y niños encontrados debajo de un muro de hormigón caído de un almacén murieron por heridas en el cráneo. El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó que solo un cuerpo tenía rastros de benceno, uno de los componentes del gas CS dispersado en disolventes, pero que las inserciones de gas habían terminado casi una hora antes de que empezara el incendio y que fue tiempo suficiente para que los disolventes se disiparan de los cuerpos de los davidianos que habían inhalado el gas lacrimógeno. O sea, ya tenía una hora que les habíamos disparado, pues ya no podían tener nada. O sea, no podían estar con los ojos llorosos ni la garganta sin poder respirar, hombre. ¿Cómo creen? Los registros de la autopsia también indican que al menos 20 davidianos recibieron disparos, incluido Koresh, así como 5 niños menores de 14 años. Daylan Kent, de 3 años, fue apuñalado en el pecho. El médico forense que realizó las autopsias creyó que estas muertes fueron homicidios misericordiosos por parte de los davidianos atrapados en el fuego sin escapatoria. El experto contratado por la Oficina del Asesor Especial de los Estados Unidos concluyó que muchas de las heridas de bala apoyan la autodestrucción, ya sea por un suicidio manifiesto, ejecución consensual o menos probable ejecución forzada. Después de que terminó el asedio, 8 miembros de la secta fueron condenados por cargos de homicidio voluntario y uso de armas de fuego en la comisión de delito. Para 2007, todos habían sido liberados de prisión. Algunos sobrevivientes del grupo se quedaron en el área de Waco y siguieron siendo devotos como Clive Doyle y Sheila Martin. Doyle perdió a su hija en el incendio, mientras que Martin perdió a su esposo Wayne, un abogado educado en Harvard, interpretado en la serie por Demore Barnes, y a sus 4 hijos mayores. Creen que al final de los días, Koresh y sus seres queridos resucitarán como mártires. Wow. Alguien me preguntó una vez, dijo, ¿culpas a David Koresh por todo lo que te pasó? Y Doyle contestó, no, culpo a Dios. Se supone que Dios tiene el control. Dios permitió que esto sucediera por una razón. Si ustedes ven el documental, es increíble para mí ver cómo estas personas siguen defendiendo tan fervientemente a David Koresh. Fervientemente. Fervientemente. Joan Vega es otro sobreviviente. Tenía 6 años durante el asedio y fue una de los 21 niños liberados antes de que estallara el incendio. Sus padres murieron en el incendio y ella fue enviada a vivir con su media hermana mayor en Hawái. Ha descrito una vida de miedo dentro del complejo. Simplemente no sabías lo que Koresh tenía bajo la manga en ningún momento del día. Fue un poco aterrador pasar de recibir azotes por todo lo que hacías a cometer errores cuando era niña y esperar a que te cayera el hacha, dijo sobre su adaptación a la vida entre los davidianos. El uso de los inodoros era un gran problema, los baños eran un gran problema, incluso el agua corriente en general. No tenía idea de lo que era nada, era como empezar de nuevo por completo. Esta mujer ahora es directora de capacitación y desarrollo de un restaurante, además de madre de 2 hijos. Waco está parcialmente basada en las memorias del sobreviviente David Thibodeau, quien logró escapar del complejo en llamas y hoy vive en su ciudad natal en Bangor, Maine, donde toca la batería en una banda local. No pertenece a ninguna iglesia. Pero, a pesar de que no pertenece a ninguna iglesia, él ve a esta gente como
como si esto hubiera sido una religión normal y hubieran muerto por su fe. Y sí murieron por su fe, pero Pero la ve como... pero él la ve como, pues, porque o sea, ellos veían a Koresh como el Mesías, entonces, ¿por qué los juzgan? No eran víctimas, simplemente eran personas que tenían fe en esto. Y cuando lo estaba viendo en el documental, aunque no lo acepta abiertamente, tú ves por ahí como un esbozo de que él sigue pensando que realmente era, o sea, que lo Normal. que el Koresh decía era normal, ¿sabes? Como que sí estamos esperando el apocalipsis. Y simplemente, ¿sabes? Hizo el libro y sacó dinero ahí porque Dios así lo quiso, pero bueno. Thibodeau sigue sintiendo cierta simpatía por Koresh. No puedo hacer apología de David Koresh para toda la gente a la que lastimó, dijo al Dallas Observer. Pero me compadezco de la gente que ha tenido la experiencia negativa a manos de David. Permítanme decirlo de esta manera. Pienso en esa gente, ya sea que esté de acuerdo con ellos en cada punto o no. Todos tienen derecho a tener su propia experiencia. La experiencia de morir quemados. Roland Ballesteros, uno de los agentes asignados al equipo de la puerta de la ATF que asaltó la puerta principal, dijo a los Texas Rangers y a la policía de Waco que pensó que los primeros disparos vinieron del equipo de los perros, como ya se los mencioné, asignado para neutralizar a los perros de los Branch Davidians, pero más tarde en el juicio insistió en que los Branch Davidians habían disparado primero. Estos también afirmaron que el equipo de la puerta de la ATF abrió fuego en la puerta y ellos respondieron al fuego en defensa propia. Un artículo del Austin Chronicle señaló: mucho antes del incendio, los davidianos estaban discutiendo la evidencia contenida en las puertas. Durante el asedio, en una conversación telefónica con el FBI, Steve Schneider, uno de los principales confidentes de Koresh, le dijo a los agentes del FBI que la evidencia de la puerta principal mostrará claramente cuántas balas y qué sucedió. Entonces, basándonos en esto, el hecho de que todo se quemara los dejó sin evidencia. Coincidentalmente. Así es. El gobierno presentó la puerta de entrada izquierda en el juicio, alegando que la puerta de entrada derecha se había perdido. La puerta izquierda contenía numerosos agujeros de bala hechos tanto por las balas salientes como entrantes, entonces pues no sabemos quién fue el primero. A saber quién empezó. Así es. Alguien la perdió a propósito. Cadell no ofreció ninguna prueba para respaldar esta acusación, que nunca se ha demostrado. Sin embargo, los investigadores del incendio declararon que era extremadamente improbable que la puerta de acero derecha pudiera haber sufrido daños en el incendio mucho mayores que la puerta izquierda, y que ambas puertas se habían encontrado juntas. La puerta derecha sigue desaparecida y todo el sitio estuvo bajo estrecha supervisión de los agentes del orden hasta que se retiraron los escombros, incluidas ambas puertas. Yo traigo tantos datos. Échelos. Para empezar. Existe una ley que se llama Posse Comitatus, la cual fue firmada en 1878. Ándale. En términos prácticos, esta ley impide al personal militar y a las unidades de la Guardia Nacional, cuando éstas están bajo el mando federal, a tener autoridad de ley y orden dentro de los Estados Unidos, excepto cuando estén expresamente autorizadas por la Constitución o el Congreso. Es decir, ningún brazo del Ejército, ni de la Guardia Nacional, ni de las Fuerzas Aéreas pueden entrar o participar en alguna cuestión que no sea foránea. Es decir, en una situación como esta de Waco, nada más la policía local debió de haberse encargado. ¿Y cómo consiguieron el tanque? Pues porque lo llevaron los del ejército. O sea, pero nunca debieron de haber estado ahí. Ahora,
podríamos decir. Entonces, ¿por qué estaban ahí? Porque antes de Waco, la ATF no existía en el radar de absolutamente nadie. Nadie los conocía, nadie los quería, nadie le importaba, no tenían presupuesto. Estábamos viendo presupuestos, necesitábamos Presupuestos. Perdón, me iba a ahogar con mi propia baba. Necesitaban de alguna manera justificar que no se desarmase su maravillosa ATF. Ese es uno de los datos más interesantes que encontré. Y Jacqueline ya nos platicó de esta situación. El Ruby... Ah, sí. Ya habían tenido otros incidentes. No nada más el de Ruby Coso, que nos explicó Jacqueline. Sí, ya te digo. Ya habían tenido otras situaciones parecidas, suficientes como para poder predecir el resultado de este enfrentamiento. Ruby Ridge. Ahora, Janet Reno tenía estadísticas que ellos mismos produjeron y publicaron y manejaban. Y es que en el 95% de las resoluciones de asedios con negociación son pacíficas. Uh-huh. Por el otro lado, el 78% de las resoluciones de asedio en el que el equipo táctico entra, terminan con heridos y muertos. Pues... Entonces, sí, antes de Waco ya tenían estas cifras. Why? Because decidieron de todas maneras darle. O sea, todo eso ya lo platicó Jacqueline. No estoy haciendo una pregunta para contestarla. Es una pregunta retórica, más bien. ¿Saben? O sea, para mí eso fue como... Ya lo sabían. Ya sabías qué iba a pasar. A eso es a lo que me refería, no me acuerdo si en el episodio anterior o en este, cuando empecé. En que ya sabías que las cosas iban a salir mal. Lo que ibas. Sí, o sea, desde que ya no había elemento sorpresa y te tuviste que detener, y dice el policía al que están entrevistando ahí en el documental, dice, yo pensé, me voy a desocupar en media hora porque ya no hay elemento sorpresa. Mañana voy a jugar golf. Y entonces, ya, o sea, esto no va a pasar porque ya no hay un elemento sorpresa. ¿Cómo vamos a entrar si ellos ya están avisados? Claro. Dice, y yo le dije a mi superior, ¿cómo vamos a entrar? Y me dijeron, te valga madre, le vas a dar. Todo lo que viniste. Otro dato curioso de todo esto es, durante las negociaciones, de las muchas negociaciones que se hicieron, conversaciones que tuvo Koresh con uno de los 25 negociadores que el FBI llevó, sí habían logrado de alguna manera hacer que Koresh dijera, va, si voy a salir, nomás déjame terminar con mi rollo que tengo que entregarle a Diosito para que todo salga bien. Uh-huh. ¿Qué rollo tienes que entregarle a Diosito? Y él dijo, tengo que entregar, no me acuerdo si son 16 o 6, una disculpa, no tengo el número, pero estoy muy segura que son 6. Tiene un 6. Dijo Koresh. Lo voy a decir en inglés y después lo voy a traducir. I have to deliver the 16 or 6 seals to God. O sea, tengo que entregarle 6 o 16 sellos a Diosito. Sellos son como unos escritos y los iban a sellar, los iban a guardar, se los iban a dar a Diosito. La palabra... Koresh. La palabra sellos en inglés es seals, que también significa focas. Había un grupo bastante importante en cantidad de agentes de la ATF que decían, es que el loquito quiere entregarle 6 focas a Diosito. Ay, no. Está loco, está psicópata, está teniendo alucinaciones, es esquizofrénico, tiene psicosis. La palabra favorita, el término favorito de mucha gente ahorita, tiene problemas de salud mental. Entonces, esto nos dice que los agentes de la ATF no estaban ni preparados ni interesados en entender la psicología de los cultistas que estaban existiendo en su derecho constitucional de expresar su religión de la manera que ellos quisieran. Entonces... sorry que te interrumpa. No. Y tenían a un Richard Rogers que él solo quería ver al mundo arder. Era el señorcito de la HRT. Ese hombre solo quería
guerra. Hay que entrar, hay que darle. Y cuando Koresh está hablando con ellos y dice, bueno, sí, déjame, hago lo que tengo que terminar para poder entregarme. Él era de que nos está viendo la cara, de seguro no, y nos está viendo la cara y solo está jugando con nosotros y no va a dejar salir a nadie. Y había otro, el del FBI, que era el que le decía, tranquilízate, o sea, estamos hablando, esto está avanzando, realmente esto está avanzando, no va a la velocidad que tú quieres, pero de eso se trata esto, de poder llegar a entenderlo. Si él no nos está viendo la cara, quiere unas focas. O sea, para mí fue como, wow. El nivel de ignorancia. Wow. Y un nivel de ignorancia, ¿cómo se dice? Voluntario. O por decisión. No me expliques nada. Valemadrismo. Eso no importa. Vengo a hacer mi trabajo. Bueno. Como ya les mencioné, Koresh, y creo que lo mencioné a Kelly también, en ningún momento estuvo reteniendo a nadie como rehén. No estaba utilizando a nadie como rehén. La gente no se quería ir. Y en varias ocasiones sí dijo, sí, vamos a salir, dame chance. Nomás déjame reorganizar mi mente, hablar con Diosito y voy a salir. Cuando se termine todo, sacan todo, limpian todo, se lleva a cabo un juicio en el cual los sobrevivientes, tanto las personas que salieron de manera voluntaria como las personas que sobrevivieron al incendio, fueron enjuiciados por muchos cargos, entre ellos conspiración para asesinar a un agente federal, conspiración... Sí, porque ellos ayudaron a matar a las más de 70 personas, pero les dolieron en el corazón sus 4 personas. No está mal. Portación de armas ilegales, obtención de armas de manera ilegal, alteración de armas de manera ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. El juez mágico, místico... Cómico, mágico, musical. Siempre lo digo mal. El juez, que era conservador, extremista, pro gobierno, primero, persona después, recomendado por el mágico Ronald Reagan, no le permitió a las personas que estaban siendo enjuiciadas en sacar el juicio de Texas, que es el estado más conservador y más religioso de todo Estados Unidos, en donde absolutamente todo el mundo sabía del caso. La gente le dijo, dame chance, movámonos al norte o al este o a donde más quieras, ¿no? Donde sean open-minded, no sean tan pro-gobierno y no conozcan el caso, porque tenemos derecho a ser enjuiciados con un jurado neutral. Y el juez dijo, Nel. Y Janet Reno dijo, pues tampoco. Entonces, ahí le dieron. Esos pienso que son datos muy importantes. Muy, muy, muy importantes, porque otra vez las cosas pudieron haber salido de una manera muchísimo más pacífica. Ahora, dentro de las varias tácticas que estuvieron, todo esto tiene un punto, ¿ok? Las tácticas que estuvieron utilizando tanto el FBI como la ATF fue tener luces muy, muy brillantes encendidas apuntando hacia todas las ventanas toda la noche. Y tenían bocinas muy, muy grandes, de muchos decibeles, y estaban reproduciendo sonidos de animales que estaban siendo asesinados. Eran conejos, eran cerdos y eran cabras. Todos esos animales en común tienen que cuando están siendo asesinados de una manera un poco violenta, suenan como gritos de niños. Es horrible. Es horrible. Y tú preguntarás, ¿por qué sabes? Pues porque fui a una granja. Entonces, tenían 24/7 esos ruidos a todo volumen, las luces encendidas todo el tiempo. Los estaban acosando. Realmente era un acoso muy, muy cañón. Antes del incendio ya teníamos más de 40 días, todavía no eran los 51, todavía no pasaba el incendio. Uno de los protestantes que estaba, porque se juntó muchísima gente alrededor a protestar, a decirle al FBI y a la ATF, suéltenlos, y a los Texas Rangers, déjenlos en paz, no están haciendo nada. Uno de esos maravillosos protestantes que andaba repartiendo unos stickers para los carros que decían, "Is your church safe from the FBI?" Y a lo mejor no es el FBI, es el gobierno o la policía. Básicamente, está tu iglesia a salvo de ser
militarizada o está a salvo de que la ataquen. Esa persona mágica fue Timothy McVeigh, quien se esperó unos cuantos años y justo en el aniversario de Waco decide bombardear unos edificios en Oklahoma, que es uno de los, si no es que el más grande, importante y horrible ataque terrorista doméstico en la historia de los Estados Unidos. Otro día les vamos a hacer esa crónica. ¿Por qué era importante decirles todo esto? Porque vamos a empezar a armar un perfil de todas las partes dentro de la medida posible. Qué locura. Entonces, ya hemos hablado de las sectas, pero hay que repasar juntos qué es una secta. Se utiliza el término secta para referirnos a un grupo social definido así, como grupo, por sus creencias religiosas, espirituales o filosóficas, o su interés común por una personalidad, una meta o un objeto en particular. Las religiones, como el catolicismo, el cristianismo, el budismo y otras cuantas, siguen creencias que están públicas, que están al alcance de cualquier persona en libros que son públicos, así como la Biblia o el Corán. Esos están al alcance de cualquier persona. Los puedes comprar prácticamente en cualquier tipo de librería, en línea. Bueno, ahora, en aquel entonces, librerías, tiendas, incluso en la Walmart puedes comprar Biblias. Mientras que las sectas siguen creencias que son secretas y nada más son reveladas a ciertos miembros especiales que normalmente son el líder. Y todo en esa secta o grupo depende sobre la relación que tiene el líder con sus seguidores. Y con Dios. Ajá, pero no de los seguidores con Dios, sino es nada más pueden obtener acceso a través de esa persona. Y es forzosamente necesario para una secta, no para las religiones, que haya un tipo de aislamiento social. Que nada más estén con ellos mismos, no haya contacto con el mundo exterior, ni la gente a su alrededor. Y para ser secta religiosa, ya lo habíamos platicado, y si quieren más a detalle, se pueden ir a ver el episodio de Dificultades Técnicas sobre las sectas y los cultos. La mayoría, si no es que todas, tienen profecías apocalípticas. Así es. Esas son como las básicas, ¿no? En algún momento también platicamos de que hay muchísimo alrededor de la sexualidad. Pero otra vez, váyanse a ver ese video allá con Dificultades Técnicas. Ahora, porque es una persona como David Koresh o Jim Jones o Nason. ¿Cómo se llama? Es que me estoy riendo porque no me acuerdo el nombre de mi niña. Amy. Ah, sí, Madre Dios. ¿Cómo se llama? Bueno, mi niña Madre Dios. ¿Por qué los hacen? No, ¿por qué los hacen? ¿Por qué son o qué los hace personas tan interesantes o tan atractivas? Bueno, porque estas personas tienen personalidades muy encantadoras, son personas que vienen, podríamos decir, desde abajo, que tienen de alguna manera una historia de me tuve que superar, sufrí maltrato, la gente no me creía, no tenía gente a mi alrededor, y poco a poco, y Dios me ayudó. Entonces, tienen eso en común y eso los hace interesantes. Ahora nos vamos a ir directo con Koresh. Jacqueline ya nos comentó, nació como Vernon Wayne Howell en Texas, a una madre soltera. Amy Carlson, sí. Una madre soltera que estuvo batallando muchísimo para poderlo criar, hacerse cargo de él. No tenía ni los medios económicos, probablemente no tenía las herramientas psicológicas ni emocionales para poderse hacer cargo de un pequeño. Lo dejó con sus padres muchísimo tiempo, eventualmente regresa por él y ya se lo lleva. Ahora, David Koresh, más bien, primero vamos a decir Vernon como para poder distinguir en qué momento, ¿no? Vernon tenía dislexia, tenía un problema para hablar, y para leer y para escribir. Y estaba medio ciego. Y la gente en su escuela le llamaba Mr. Retardo. No lo voy a traducir porque no me gusta decir esa palabra.
pero ya saben qué es, ¿no? Ese era el apodo que le tenían sus compañeros de la escuela. Imagínense, en la primaria, en la secundaria, que te digan así tan horrible, sí es un tipo de bullying y sí causa como una herida narcisista, ¿no? Porque no puedes pertenecer, porque te están humillando constantemente. Ahora, a pesar de esto, Vernon es David, ¿ok? Era muy, muy inteligente. Tan inteligente que se enseñó a sí mismo a tocar la guitarra, también sabía tocar el piano, tenía una memoria casi fotográfica, se podía memorizar pasajes completos de la Biblia y los repetía para poderse enseñar a sí mismo a hablar bien, porque no le daba vergüenza leer todo esto. Entonces, tiene problemas para hablar, tiene dislexia, le hacen bullying en la escuela, su mamá no es su mamá, es su abuela, y su tía no es su tía, es su mamá, y su hermana no es su prima, es su hermana. Entonces... Y abusan sexualmente de él. Abusan sexualmente de él. Empieza a leer la Biblia y se le quita, entre comillas, el problema que tenía de habla. Que no es que se le haya quitado tal cual, sino que con la práctica y al estar él mismo... Es como si se hubiera hecho él una terapia de lenguaje solo, básicamente. Pues ya, se vuelve una persona normal otra vez, entre comillas. Y él lo relaciona con que Diosito lo ayudó. Me pegué en los audífonos. Diosito lo ayudó. Él ya tenía esta necesidad tan intensa de la religión, porque es de Texas. Es muy normal para la gente de Texas. De es la como, religión, de la aprobación. de la aprobación. Es como en México. En México es un país muy, muy religioso, en su mayoría católicos. Bueno, entonces él ya se está curando, entre comillas, de su problema del habla y empieza a hacer deportes. Empieza a correr. Ay, olvidé cómo se dice track. Bueno, corre, está en el equipo de las personas que corren, empieza a jugar fútbol y empieza a hacer varios otros deportes. Entonces eso lo vuelve popular y empieza a tener atención y aprobación y pertenece a un grupo. Y sobre todo las chicas le empiezan a hacer caso. Y es ahí cuando Jacqueline ya nos contó, conoce a una chica menor de edad, tiene una relación con ella, lo expulsan de la iglesia, es expulsado por comportamiento inapropiado sexual con una menor de edad. Y es cuando ya, ¿no? Se va a la religión esta de los adventistas del séptimo día, que sí son muy apocalípticos y no, creo que no es una religión tal cual. No estoy segura. Pues tienen sus iglesias y todo. Eso sí, tienen sus templos. Sí, están templos. muy, muy, muy bonitos. Pero parecen como tumbas. Nunca he entrado. No, por fuera. Pues no puedes entrar. Mausoleos. No puedes entrar porque creo que son ellos. No, son los otros. Anyway. Ahora, ya nos vamos a poner a analizar ciertos aspectos de Koresh. Ok, aquí y ahorita que dijiste eso, nosotros no me acuerdo. Ya sé que a veces nos tienen que hacer su investigación de las demás cosas que están hablando. Entonces, en este caso, pues no hicimos investigación de las demás religiones. Porque no estamos hablando de eso. Ajá, y es como sin afán de ofender o faltarle el respeto a ninguna religión. Incluso a los Branch Davidians, aunque no son una religión, no están reconocidas por la sociedad o las autoridades. A ninguna, pues, pero es como, nada más quería dejar eso ahí. No es el afán de ofender, simplemente es la información que tenemos disponible. Bueno, vamos a empezar a analizar a Vernon, que hasta el 90 es cuando se convierte en David Koresh. A partir del 81, Vernon David gradualmente empieza a tomar diferentes esposas, desde Louise Roden, que estaba en sus 60s, hasta creo que 14 o 16 diferentes mujeres, entre ellas menores de edad. Una tan joven como 11 años. Pero eran esposas espirituales. Eran parejas sexuales. Ahora, ¿por qué es que las personas le estaban haciendo caso? Porque él les dice, es que Diosito me dijo que yo puedo tener, no puedo, necesito tener 24 hijos, pero 140 esposas.
por ahí. Son las que necesito para tener a mi alrededor. Y yo aquí me escribí pedofilia de oportunidad porque no era requisito que fueran menores de edad para él. Pero sí era una tendencia bastante pronunciada. Desde muy chico. Desde muy joven. Uh-huh. Y yo pienso que más que necesito que sean menores de edad, porque necesito que sean menores de edad, si es menor de edad, tiene menos experiencia, mucho más fácil de manipular. Y él lo que quería, él realmente quería amor incondicional. Entonces por eso me puse aquí la nota pedofilia de oportunidad. ¿Tú qué piensas? Sí. Yo pienso que sí. Bueno, esa es la primera. Solamente él, como elegido, podía interpretar las escrituras. Nada más él. Nada más a él le llegaba la información de Diosito. Nada más él podía meter su carita al saco mágico donde aparecían las escrituras brillantes. Y él las interpretaba y se las daba. Nada más él. ¿Psicosis? Esa es mi pregunta. ¿Psicosis o algún tipo de alucinación? O sea, para mí nunca lo sabremos. ¿De verdad creía eso él en su mente? Yo pienso, te voy a decir por qué. Ay, tengo la misma pregunta, chica. Lo que pasa es que yo durante mucho tiempo, mientras estuve buscando información, pensé que no. Que no se la creía, que era... Que le decía a la gente... Ajá. Que le decía a la gente... Ándale, Amy al último, ¿no? Siempre no, llévenme al hospital, no, tú le... No, Pero nunca lo sabremos porque al final murió ahí dentro. Uh-huh. Murió de una herida de bala. Uh-huh. A mí que no me dice que al final le dijo a la gente, yo me voy a ir y ustedes aquí se quedan. Y la gente le dijo, ¿te acuerdas cuando nos dijiste que no te dejáramos ir? Aquí sí. Pudo haber pasado. Entonces, no lo sé porque como el camino que recorrió estuvo muy largo y fue haciendo cosas como cambiar su nombre específicamente a David Koresh porque tenía un significado. Pero al gobierno le dice que es para fines comerciales y de negocio. No sé. Eso te hace dudar así fuertemente. Sí, eso me hace dudar. De sus intenciones. Sí. Y del hecho de que, ok, ya te fuiste de los del séptimo día, te uniste a los Davidians, te retaron a un duelo de resurrección. Y le dio. Porque bien pudo haber dicho, no voy a caer en tus Pero no le dio, porque fue cuando tomó fotos y fue y le dijo a la policía, hey, está abusando de un cadáver. Pero lo hizo pero lo hace a conciencia porque quiere quedarse. Sí, con el lugar. Predio. Entonces es como... Entonces por eso me hace dudar. Que se la creyera de verdad. Bueno, junto con esto de psicosis, alucinaciones, pensamiento mágico, es lo que me quería acordar. ¿Es un tipo de pensamiento mágico o no? Todas las mujeres le pertenecían a él nada más y todas sus acciones estaban basadas en los deseos de Dios. Otra vez. Pensamiento mágico, alucinaciones, ideas delirantes, psicosis. Muy mesiánico todo. O 100% mentira. Después traigo. Hay muchos testimonios y reportes de que Koresh estaba forzando a su rebaño con castigos, golpizas. No les permitía dormir, los intimidaba, no les permitía asearse, no había comida, no había agua, no había lugares otra vez para dormir. Y hay muchos datos, no 100% comprobados, porque se murieron casi todos, de que había abuso sexual infantil y abuso sexual con sus compañeras, con sus concubinas. Eso no me extrañaría en lo más mínimo. No, y de hecho una de las personas que sobrevivió sí dijo, bueno, es que una vez una de las chavas se quiso ir y Koresh la forzó a volver y abusó sexualmente de ella para enseñarle una lección. Y todos los demás tuvimos que ver para aprender la lección junto con ella. Y yo me pregunté aquí, ¿antisocial de la personalidad o personalidad antisocial? A ese yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Después, David racionaba la comida de manera que era impredecible cuando tendrían alimento de nuevo. Los nuevos miembros eran poco a poco liberados de sus cuentas bancarias. Liberados.
liberados de sus cuentas bancarias, del dinero que tenían en ellas y de todas sus pertenencias. ¿Y qué hacían con todo eso? Pues ¿Compraban armas? Él lo guardaba. Ajá, era para comprar armas. Tenía un automóvil. Háganme cuenta como si les dijera un Porsche. No lo apunté malamente. Pero tenía un vehículo deportivo a su nombre. Pero mientras les estaba ayudando a su rebaño nuevo a despojarse de sus pertenencias terrenales, sí, pecaminosas. Claro. Todos los hombres debían mantener un estricto celibato. ¿Sí se dice así? Sí. ¿Sí ven? Mientras que Koresh practicaba la poligamia y el abuso sexual infantil y el abuso sexual con, ¿qué tal? Con personas. Y aquí puse manipulación y mentiras. Que si nos acordamos, viene enlistado con un antisocial de la personalidad y con un narcisista de la personalidad. Personalidad magnética, carismático, excelente memoria, músico. Enfurecida de sobremanera si habría errores en las compras. Si había errores en las compras de comida, por ejemplo, un día les dijo, vayan y compren hot dogs de pollo o salchichas o salchichas. Winnie's, perros calientes. Embutidos. De pollo. Y llegaron con Boloña de pollo. Una golpiza. A palos. A todos. Y dije yo, ay, que Amy, madre Dios de tu parte. Que le hicieron, o sea, que pidió como lasaña y le hicieron tostadas y no me acuerdo qué comida era. Y se enojó y los humilló a todos, ¿te acuerdas? Claro, y luego el Padre Dios también le ayudó. Parecía nunca estar satisfecho sin importar la cantidad de adulación que recibía. O sea, nunca estaba contento. Siempre les estaba exigiendo más. Siempre necesitaba que estuvieran asegurando o, ¿cómo se dice? Reassuring. ¿Reasegurando? Hay otra palabra. ¿Pero asegurando qué? Su creencia en él. ¿Autoestima? Ajá, o sea, era como, pero sí crees en mí, o sea, sí me crees lo que te estoy diciendo, muy ¿o narcisista. No? Ajá, y luego otra vez como maltrato, acoso, no darles de comer, pero, o sea, si me vas a seguir siguiendo o ya no me crees, o, ¿sabes? Como necesitaba como que constantemente le estuvieran diciendo, sí, sigue siendo líder. Reafirmación, ¿no? De sus creencias en él. Y yo puse aquí psicópata o sociópata. ¿Por qué? Porque un psicópata, lo hemos hablado antes, es un antisocial de la personalidad. Normalmente más criminalizado o con un poco más de violencia. Y estas personas se distinguen por no tener ningún tipo de remordimiento o, para ponerlo en palabras prácticas y que nos gusta escuchar, no tienen conciencia. No es que no sepan distinguir el bien y el mal, es que simplemente no les interesa. Porque no está dentro de su gama de intereses, valores, sentimientos, etc. Y un sociópata, por el otro lado, sí tiene conciencia, pero decide no seguirla o seguirla de manera conveniente. Ejemplo, el de la masacre en Nueva Zelanda. El de Utoya. ¿Era Nueva Zelanda? Creo que sí. Bueno, la masacre de Utoya. Escribió un manifiesto y él estaba queriendo... Está convencido totalmente de que estaba ayudando. Sí. ¿Saben? Entonces, ahí no es que no tenga conciencia, no es que no... Es diferente. Entonces aquí me pregunté, ¿no? ¿Es más psicópata o más sociópata? ¿O narcisista? Continuamos. Víctima de bullying en la escuela, abandonó sus estudios en el 11º grado, pero para él resultaba interesante decir que los había abandonado mucho antes. No, me fui de la escuela porque no la necesitaba. Diosito me dijo que me saliera. Ah, ya. Entonces, y para él era como, wow, qué malo haber dejado la escuela. Comenzó a hacer deporte a los 12 años, ya lo comenté. Y esto demuestra el haber dejado la escuela, el estar diciendo que la dejó mucho antes, el haber hecho deporte para poder encajar, el utilizar su nueva popularidad para poder engatusar a diferentes chicas de su edad y más jóvenes. Esto demuestra que él tiene a lo que se le conoce como interpersonal management
o manejo de relaciones interpersonales. Y un antisocial de la personalidad hace eso. Y un narcisista hace eso también. Un sociópata, no. Ellos no. Porque tienen como este choque con la sociedad. Y no es que no les interese pertenecer a ella, sino a esa sociedad que existe. No pueden pertenecer porque choca con sus creencias personales y sus valores personales. Ahora, otra vez, yo me quedé con esta duda. Y yo pienso que los voy a dejar a ustedes también con él. ¿Sí se creía todas las cosas que decía o no? O sea, ¿se lo estaba imaginando y se convenció a sí mismo? ¿O sí tenía algún tipo de alucinación? ¿Él sí pensaba que hablaba con Dios? ¿O era pura mentira? ¿O como Amy empezó, le fue saliendo muy bien, le siguió dando, y cuando las cosas se salieron de control ya era demasiado tarde, ya no lo dejaron salir, ya no se pudo salir? O sea, es una duda que no sé, con la que me voy a quedar para siempre, yo pienso. Ahora, hubo otra persona que decidió aplicarle un inventario a David Koresh con la información que se tiene, con las entrevistas que se hicieron, y varios psicólogos y psiquiatras han hecho exactamente lo mismo. Es el inventario de Hare, la versión 2006. Es el inventario de psicopatía, de psicopatía. Y esta versión, porque hay varias, o revisiones que se van haciendo, fue precisamente el de los 4 factores que se pueden englobar fácilmente. El primer factor es si la persona tiene un estilo de arrogancia y déficit interpersonal. El segundo factor es una experiencia reducida afectiva. El tercer factor es un estilo de comportamiento impulsivo e irresponsable. Y el cuarto factor es un comportamiento antisocial. Ahora, según esta psiquiatra que le aplicó este instrumento de medición a Koresh, dice no es un psicópata, pero sí es un antisocial. Y podríamos llamarle, si quisiéramos ponerle una etiqueta, sería un líder de una secta inmoral. Y no me satisfijo que no lo llamen psicópata. Porque yo pienso que si es un psicópata con antisocial de la personalidad, si no absolutamente todos, que no veo de qué manera no podría encajar en alguno de los rubros, con la mayoría. El tercero. Ahí pienso. El tercero, que es comportamiento irresponsable e impulsivo. Uh-huh. ¿Impulsivo? Porque no pienso que era impulsivo. Uh-huh. Impulsivo no. Irresponsable sí. Yo podría irle más a que sí es tal vez límite de la personalidad. Ándale, muy límite de la personalidad, que son las personas que buscan como como que se les asegure que la relación interpersonal que han establecido sí está al mismo nivel que ellos quieren. Muchas veces la exageran o piensan que es más profunda de lo que en realidad es, y tienen como que son capaces de llegar al límite, a situaciones o medidas extremas para retener a esta persona amada. O un límite de la personalidad lo vimos con Yolanda Saldívar, en el caso de Selena. ¿Con rasgos narcisistas? ¿O un narcisista con rasgos de psicopatía? De psicopatía, sí. Ahora, yo quise ver realmente qué es lo que se está calificando. Como varios combos. Sí, quise ver qué es lo que se está calificando en esta escala o en este instrumento de medición, porque son los 4 factores, pero son 40 diferentes reactivos y se califica del 1 al 10, me parece. Y depende de la puntuación que vas sacando, al final se suman y pues debes de caer entre un número y otro. O no eres. O no. Entonces, el primero, que es lo interpersonal,
que se llama Arrogant and Deceitful Interpersonal Style, que es un estilo de relacionarse o de tener interpersonalización, no sé cómo se diga la palabra en español, arrogante y de mentiras. Podría ser una persona muy encantadora, con este sentido de grandeza exagerado o inapropiado. Una persona que es mentirosa patológica, que engaña y manipula a las personas. A mí me suena como que 100% sí. A menos que él de verdad creyera todo lo que estaba diciendo. Uh-huh. El segundo es la experiencia deficiente afectiva, que sería no tener remordimiento, no sentir culpa, tener afección superficial o casi inexistente, o pretender que sí se tiene afecto por las personas. Él no cuidaba a las mujeres, ni a los niños, ni a su rebaño en realidad, porque los estaba presionando sin comida, sin agua, sin aseo, sin dormir. Los golpeaba. Entonces, ¿dónde está el afecto? ¿Dónde está? Aparte de niño, fue abandonado durante mucho tiempo. Sí. Y podrías decir, ¿eso qué tiene que ver? Pues no lo enseñaron a crear relaciones afectivas realmente genuinas. Y otra parte muy importante de este factor es la falla o el poco éxito en aceptar la responsabilidad por tus acciones. Y a mí me suena como que sí, claro. 100%. Otra vez, a menos que él de verdad pensara que estaba actuando según los deseos de Dios. Ahora, el estilo de vida irresponsable, comportamiento irresponsable e impulsivo. Podría ser una necesidad intensa de un tipo de estímulo, aburrirse fácilmente, impulsividad, irresponsabilidad y un estilo de vida medio de parásito. Uh-huh. Sin metas realistas a largo plazo. Uh-huh. Y el mejor ejemplo que yo les podría poner es si se van a ver Psicópata Americano. Esta persona se aburre constantemente, no tiene absolutamente nada. Y él te dice, me podrás ver aquí sentado con mi traje y mi ropa y todo, y me puedes ver y actuar y sueno exactamente igual que tú, pero no estoy ahí, no hay nadie. Las luces están encendidas, no hay nadie en la casa. Y él busca constantemente este estímulo a través de relaciones sexuales promiscuas y de asesinato. Aquí sí podría decir, pues a ese nivel no. La promiscuidad sí. Que no está enlistado en este inventario, pero sí es una característica esencial de un psicópata. Las relaciones sexuales promiscuas. Entonces, como que ahí sí no encaja. Y bueno, por último, un comportamiento antisocial, que sería no tener control de impulsos, no tener problemas con la sociedad, con la ley, problemas para adaptarse desde una edad muy, muy joven, delincuencia juvenil, y tener versatilidad criminal sobre todo. Ese es, ya lo hemos visto, empieza como un negativista desafiante y eventualmente se puede desarrollar la persona y ya tener un antisocial de la personalidad. Con Koresh no podríamos decir que hubo un negativista desafiante desde niño, pero sí fue muy versátil. Claro. Y no a la vez, porque como que el mismo patrón de estar. Como que tuvo un pike y luego se calmó. Sí. Porque sí que tú digas, ay, tenía muchos problemas con la autoridad. Hasta antes de eso no había habido ningún problema. Sí. Y se llevaban muy bien con toda la gente del pueblo, entonces no había un problema. Ahora, muy importante, los autores de que son Hare y Newman, decían que cualquiera de estos comportamientos enlistados también podían ser percibidos como casos extremos de comportamientos normales, como lo de la promiscuidad, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia o la adultez joven. Es socialmente aceptado o normalizado
la promiscuidad sexual, porque estás conociendo tu cuerpo, por fin ya tienes permiso de salir, o ya no vives con tus padres, o ya tienes los medios económicos. Entonces, ese podría ser un ejemplo de cómo un comportamiento psicopático sería un extremo de un comportamiento normal o normalizado. Y todo eso para decirle, no sé qué tiene David Koresh, pero tenía. Si yo tuviera que ponerle otra vez, si a mí me dicen, ok, pero tú ponle a ver, etiqueta. Dime. Antisocial de la personalidad, narcisista de la personalidad, y no descartaría algún tipo de enfermedad médica. Yo pienso que era... ¿Límite? No, yo pienso que sí era narcisista. Con ahí un sprinkle de... ¿De antisocial? De antisocial o... Yo lo vería más antisocial con sprinkle de narcisista porque no reaccionaba... O sea, cuando lo criticaban para él era como... No buscaba cómo atacar a la otra persona, pero sí le habló a la policía para lo del cadáver, sí es cierto. No, y cuando la otra persona lo comparó con el apóstol. Con un apóstol, él dijo, sí quiero hablar con él. A ver, pásamelo. Así, tráigame. Que diga más acerca de mí. Que hable más de mí mismo. Sí, entonces, ajá. Y cuando estaba ahí encerrado y dijo que iba a hacer su comunicado, quería que lo pusieran en todas las estaciones para que todo el mundo lo pudiera escuchar. Entonces... Sí. ¿Ustedes qué piensan? Escríbanos aquí. Platíquenos. ¿Qué pensaron? Gracias por escuchar. No es cierto. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. También tenemos Patreon. También nos pueden regalar un super like. Déjenos comentarios para poder que más gente nos vea. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, porque esta ya está completa, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanla en su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicas. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.